La Comisión del Salario Mínimo vuelve a ser escenario de roces y debates sobre esta medida. ¿Por qué se repite esto año tras año? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Salario Mínimo. A continuación, los dejo con la nota. Cada año la Comisión Nacional de Salario debe revisar el salario mínimo. Este año una de las propuestas es que debe cubrir al menos el costo de la canasta básica alimentaria. Canasta que más bien promedia los consumos típicos de una familia y no los requerimientos nutricionales, y que en abril de este año se estimó en 4.138.26 quetzales. Han habido fórmulas técnicas que se han querido utilizar, pero esas fórmulas nunca se han dado exactas a lo que es un requerimiento, y si la fórmula tuviera un aumento todos los años, estaríamos fuera de competitividad en los próximos 10 años. Pues nosotros quisiéramos en el CACIF la medida es que se tome en cuenta, que se analice y que se revise, pero que el aumento no se dé por este año que ha sido tan difícil. La propuesta de los empresarios es que los salarios serían más justos si fueran calculados por productividad. Viernes 15 de diciembre es el último día para presentar la Comisión Nacional de Salario la resolución en torno al salario mínimo. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en Cámara Emilio Artiga. Llamadas ilimitadas todo diciembre, desde 299 quetzales. Tigo presentó. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta del día SF Salario Mínimo. Ya escuchaba y veía usted las imágenes de la nota de Ligia Herrera y este compás de espera ya en la negociación de la Comisión del Salario Mínimo, la comisión paritaria, para determinar si se incrementa el mismo. Una controversia, una polémica que año con año se realiza a finales de diciembre. ¿Qué debemos hacer con el debate del salario mínimo? Todo el mundo quiere mejores salarios, mejores sueldos. ¿Cuál es la vía para conseguirlos? Ese es el tema de la noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos visita María Alejandra Morales y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches ambos. Muy buenas noches, Reina. Bueno, comencemos con esto que ya inicia el ritual de la negociación de la comisión paritaria. Ya se va a tratar de llegar a un acuerdo para incrementar o no el salario mínimo. Luego el presidente de la República tomará una decisión. ¿Por qué todos los años estamos en esta discusión? Comencemos con Estuardo. ¿Por qué estamos en este tema y ahora que incluso se han determinado que hay algunas fórmulas o cifras que se utilizaban para el cálculo del mismo que no están del todo claras? ¿Qué se debe hacer? Estuardo. Bueno, primero miremos las propuestas a las cuales llegaron hoy, que no hubo consenso. Esa es la primera noticia, ¿verdad? Que no es nada nuevo. No es nada nuevo, sí. Los sindicatos dicen que lo que están pidiendo los sindicatos es que se suba a 160 quetzales diarios el salario mínimo. O sea que que el mínimo posible para ganar sea para los trabajadores de 160 quetzales diarios. Casi se duplique. Sí, estamos en el doble de lo que está en estos momentos. El gobierno generalmente no hace una propuesta. Sin embargo, esta vez sí hizo una propuesta. Y el gobierno dice que se aplique la fórmula de la OIT, que habría un incremento del 4.25% y la base sería el salario mínimo actual. Y el sector privado ha propuesto, como escuchamos, que se mantenga los salarios mínimos vigentes y que se revise cuando se tenga resultado de la Política Nacional de Salario, pero que además de eso hay que también tomar en cuenta los cambios que se hicieron hacia la baja en el cálculo de la canasta básica y de la canasta, digamos, la canasta ampliada también. Tienen una canasta y, digamos, una canastita y una canastota, ¿verdad? Y que con base en eso, esa canasta estaba mal calculada en el INE, ¿verdad? Y nosotros ya tuvimos programas en ese tema. Se rectificó el tema de la canasta hacia la baja, incluso. ¿verdad? Y entonces, como esa es la base también para calcular salarios, que entonces los salarios se calculen, primero que se mantengan los que están, pero que los próximos cálculos vayan con base ya en el precio real de una canasta.
En general, estas son las propuestas. Es una mesa de diálogo y es tripartita, gobierno, sindicatos y empresariado. Pero miren, el salario mínimo en realidad está basado en una falacia. Y la falacia es que ese es el salario mínimo. Realmente el salario mínimo afecta al trabajador porque termina convirtiéndose en salario máximo. Y mucha gente, muchos que pagan el salario mínimo, con cumplir el salario mínimo, están básicamente bien con la ley, pero no necesariamente, porque no tenemos parámetros de competitividad, no tenemos parámetros de productividad, no tenemos parámetros también de tiempos, ¿verdad? Y es muy rígido el sistema de salarios en Guatemala. Cuando lo que tenemos que hacer realmente es liberar el mercado laboral. La liberación del mercado laboral nos llevaría entonces a un proceso en el cual si alguien quiere trabajar solo 4 horas porque tiene que estudiar otro tiempo, lo puede hacer y pueda ganar por su productividad en esas 4 horas y pueda ganar por esas 4 horas que trabaja. O pueden ser 3, o pueden ser 8, o puede ser más. Hay muchas posibilidades y hay muchos ejemplos en el mundo de cómo funciona eso. ¿Y por qué tiene que ser de 40 horas la semana? De hecho, hay países europeos que ya votaron un día de la semana. Y recuerdo que hay empresas que han hecho algo muy interesante cuando se anunció el despido masivo de compañeros. Ellos dijeron, no los despidan, al contrario, nosotros nos bajamos un día de trabajo, pero bajo la condición que se despida la menor cantidad posible de trabajadores y que lo que no nos van a pagar a nosotros pueda ser utilizado, a los que se quedaban, pueda ser utilizado en eso. O sea, hay fórmulas, hay formas, pero tenemos que liberar, porque el mercado laboral en Guatemala es muy restrictivo. Y entonces lo que sucede es que la gente se tira a la informalidad y se tira al subempleo. Y yo creo que ni la informalidad ni el subempleo ayuda al trabajador. ¿Qué podemos decir del salario mínimo, Alejandra? ¿Es esta la vía para conseguir mejores sueldos para los guatemaltecos? Creo que desde el punto de vista económico hay distintas impresiones cuando se habla del salario mínimo. Una de las teorías que se sostiene, y que yo en esto coincido mucho con Estuardo, es que el salario mínimo tiende a limitar en algún sentido la productividad del trabajador, porque sí se convierte técnicamente en un salario máximo, que lo que nos está diciendo es: aquí hay un límite de lo que usted puede producir, que es algo considerable y según lo establece la ley es ese capital al cual cada trabajador debería de tener acceso para vivir con servicios básicos en condiciones adecuadas, donde pueda desarrollarse con plenitud, que tenga acceso a alimentación, que pueda ser un jefe de familia que sostenga a la familia como una institución. Pero cuando marcamos ese tipo de límites, cuando ponemos al Estado a decidir sobre la forma en que la gente o las cantidades que la gente puede producir, creo que entramos directamente en un conflicto en el cual no necesariamente se están atendiendo los intereses de los individuos, que son los trabajadores en este sentido, y cuando la normativa se vuelve demasiado restrictiva, caemos en escenarios como la informalidad, que son escenarios que pueden presentarse sobre todo si la intervención del Estado termina afectando a quienes en realidad producen, cuando se ponen propuestas sobre la mesa de aumentar exponencialmente el salario mínimo, cuando se ha mantenido durante los últimos años en un aumento del 5%, proponer un crecimiento del 10% es prácticamente decirle a quien produce trabajo: usted tiene que despedir gente para poder hacer esto sostenible, porque no se está produciendo en relación a lo que se le está imponiendo que debe pagar. Entonces ahí puede volverse un poco problemático. Ahora, si vemos las condiciones del mercado guatemalteco, sí hay alguna explicación, y hay que comprender también que muchas veces las condiciones en las que las personas se desarrollan, la falta de certeza jurídica, las escasas oportunidades de trabajo que hay en el país y de las cuales son víctimas en realidad muchas personas de esta sociedad, no digamos quienes viven en extrema pobreza, sí obligan de alguna forma que se dignifique el trabajo que cada persona hace, y eso podría ser un poco el espíritu de la norma de establecer salarios mínimos. ¿Cómo se encuentran en este momento, o por qué se vuelve problemático en este momento el tema del salario mínimo? Porque todos los años llegamos a la misma discusión, en el cual existen extremos en realidad radicalmente encontrados, siempre que no opuestos, saben, no hay acuerdos. Nunca hay acuerdos, nunca hay consensos.
creo que no sé, muchas de las peticiones que se hacen, sobre todo por el tipo de representatividad que hay dentro de las comisiones paritarias y que son quienes en última instancia envían sus recomendaciones a la Comisión del Salario Nacional del Salario, es que no se logran los consensos porque tampoco hay apertura hacia la negociación, y al menos esta propuesta de aumentar exponencialmente el salario mínimo para el año 2018 es una de esas propuestas en las cuales no se deja mucho espacio a la discusión porque no se entienden entonces a las partes, no se entiende cuáles son las propuestas de los demás y se quiere imponer una vez más la voluntad de los demás cuando debería de haber un consenso claro que permitiera que en última instancia no sea el presidente de la República quien decida cómo va a quedar el salario mínimo para 2018. El tema del salario nunca está exento de polémica. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquella propuesta de los salarios diferenciados se discutió? Generó muchos comentarios a favor y en contra de los mismos. Se dice que se define un salario mínimo para que haya una garantía mínima para los trabajadores. ¿Se cumple el salario mínimo en Guatemala? ¿Se le está pagando a los guatemaltecos el salario mínimo o eso es otra ilusión de la que creemos que sí sucede en todas las instituciones o todos los patronos lo están cumpliendo? Porque si cada vez vamos a la informalidad, ahí no hay ninguna necesidad de que se respete esta normativa, Estuardo. O sea, no hay nadie que vigile que se está cumpliendo el salario mínimo. Incluso lo que se aprobó el año pasado, que será lo que se puede repetir para 2018. Mira, en general, la respuesta a tu pregunta es bien sencilla. Mira el grado de informalidad y de subempleo y ahí está tu respuesta. Ahí no vale el salario mínimo, digamos. No vale el salario mínimo porque ese es el mercado más fuerte y el mercado paralelo laboral. Y entonces cuando ese mercado crece quiere decir que algo está fallando y fracasando aquí. Primer punto. Segundo punto, ya se explicaba en estos momentos que, mire, cumplir con el salario mínimo es, en términos generales, cuando sube muchísimo, significa el despido y el despido de los menos capacitados, los que acaban de entrar, los que no tienen esa posibilidad, digamos, de competir en el mercado, son los primeros que van. Un incremento salarial es una cuestión de números, ¿no? Es una cuestión de números, pero es una cuestión de desempleo también. Ahora, yo digo, y aquí pongo la pregunta, miren, fíjense que dicen, subamos el salario mínimo a 160 quetzales al día. ¿Por qué no nos subimos a 1,000 quetzales diarios? ¿Por qué no? ¿Te imaginas los índices de La despidos? ley lo puede establecer, O sea, ¿por qué la ley no te establece que el salario mínimo va a ser 1,000 quetzales diarios? Y que el trabajador, digamos, de campo o de ciudad gane 30,000 quetzales al mes, si eso es digno. Porque siempre usan la palabra dignidad. No entiendo qué tiene que ver la dignidad con esto, pero es una estupidez asociar dignidad con salarios. Porque el salario es un número, la dignidad es otra cosa. Yo creo que no hay empresa que pudiese soportar un incremento de ese nivel. Bueno, entonces ¿por qué 160 sí? Esa es la pregunta. Hay que dar silencio. Hay que dar silencio. Pregunta. ¿Por qué no nos subimos a 5,000 quetzales diarios? Estamos hablando aquí mejorar las condiciones del trabajador, 5,000 quetzales diarios para el trabajador. A ver, ¿por qué no? 10,000 pues, vaya, ¿por qué no? La parte sindical lo que dice es que se debe de cumplir esta canasta básica de 4,000. Sí, no, pero ¿por qué no? ¿Ese es el argumento suficiente? Vamos a ver, ¿por qué no 5,000 quetzales diarios? ¿Por qué no? A ver, dame la razón técnica, ¿por qué no se puede subir a 5,000 quetzales diarios un salario? No hay empresa que aguante eso. ¿Y por qué se iba a aguantar 160? Eso es como cuando los diputados quieren decretar la felicidad, ¿verdad? Lo pueden hacer, pero no es realizable. Entonces, es que el salario es igual, no lo puedes decretar porque el mercado informal y el mercado de subempleo te lo está diciendo que no se puede. Supongamos que la comisión llegase a un acuerdo, cosa que no pasa, y que van a incrementar no el doble, pero considerablemente. Eso significa despidos. Por supuesto. Eso significa despidos. Sí. Eso siempre va a incentivar que la informalidad crezca. Lo que hay que buscar es un mecanismo para que la formalidad se incentive. Exacto. Para que los incentivar salarios crezcan sin necesidad de que esté la regla, ¿no? Sí, hay un criterio muy interesante que dijo, miren, esta es la salida del mercado de la pequeña empresa. Así es. Solo con considerar los 160 quetzales de los sindicatos y el 4.5% tal vez podría ser sostenible. Miren, es que
hay que estar sentado frente a frente a una lista de nombres, frente a una lista de números. Hay que estar sentado, como estamos muchos todos los meses y todas las quincenas, frente a una planilla para entender qué es salario. El que no ha producido, el que no produce, como yo lo hago, una planilla cada 15 y cada 30, se le puede imaginar cualquier cosa. No, y va a querer decretar lo que quiera. 200, 500. No, pongamos que sabemos que y yo tengo que todas cifras despedir más de la mitad de la gente que tengo trabajando. No se puede. Creo que hay que ir también destruyendo un poco esa idea que está en el imaginario del guatemalteco cuando se llega a este punto de la discusión del salario mínimo, de que quien produce el empleo tiene intención de perjudicar al empleado. Eso no tiene sentido. En realidad eso no tiene ningún sentido, porque no le conviene ni al productor ni a quien está empleando. Lo que pasa es que tenemos que generar también los incentivos para quien está empleando a las personas en Guatemala y no necesariamente seguirle poniendo más obstáculos a la productividad, al avance de la economía. Quienes se encuentran en el sector formal, con todo y sus defectos, creo que están siendo suficientemente fiscalizados y no son verdaderamente el objetivo o el objeto de ataques en esta discusión. Lo que debería de atacarse en la discusión anual del salario y sobre todo en esta para el 2018 es que ninguno de los años pasados en los cuales no se ha logrado consenso necesario, el Ejecutivo ha tenido que intervenir imponiendo prácticamente cuál va a ser el aumento que se dé en el salario mínimo. La falta de consenso es lo que ha provocado que lleguemos a este punto de inestabilidad en el mercado formal, porque simplemente las propuestas que se llevan a la mesa no son realistas y no estamos midiendo en términos de la productividad que hay en Guatemala lo que se debería de estar imponiendo a quienes están produciendo trabajo. Entonces, si no llevamos propuestas realistas a la mesa y decimos, estas son las condiciones en las que está Guatemala, sabemos que aún siendo un salario mínimo de 80 y tanto quetzales, que está más o menos en la actualidad diarios, para las personas que trabajan en el sector agrícola, no agrícola y exportador, si sabemos que aún en esas condiciones muchas veces enfrentamos una problemática, ¿cómo va a ser posible que pidiéndole a quienes producen que ahora suban el salario, dupliquen el salario mínimo, tengan la capacidad de seguir produciendo cuando en realidad se van a ver forzados a despedir a toda esta gente y los índices de pobreza ni crean que con ese tipo de normativas o imposiciones se pueden reducir? Porque sería demasiado simple esa solución. Sí. Y vemos que la realidad no se hace. Lo pueden establecer en el decreto si quieren. Ellos pueden establecer qué es lo que dice Estuardo. Los 1000 en diarios. El 30 de diciembre pueden poner 2000 quetzales diarios. Pero van a despedir van a acabar a la pequeña, a la micro, a la mediana y empresa. Y un montón de grandes. Y van a dejar desempleadas a muchas personas que trabajan. Y empujan a la informalidad a la mayoría de las personas. Pero solo una cuestión aquí. El gobierno muchas veces interviene en una cosa que en realidad no entiende, porque el gobierno no tiene que producir la planilla. El gobierno tiene que quitar de alguien que es suma cero, tiene que quitar de alguien a nosotros, nos quita a nosotros para darle a otros. Ahí no hay producción de riqueza. Ahí lo único que hay es como cuando el ladrón te arriba las manos, déjame su celular. Verá, él es un celular más rico, pero vos sos un celular más pobre, ¿ya? Entonces, pero no hay producción de riqueza en ese intercambio. Así es, entonces el gobierno tiene que, digamos, cuando interviene el gobierno, a mí me da un poco de preocupación porque ellos no entienden lo que es producir una planilla, lo que es producir, productividad. El gobierno debería entender lo que es política pública, que fomente el crecimiento de las empresas. Eso es certeza jurídica. Eso es certeza jurídica. Eso no es el pago de las planillas. Generar los incentivos de los que tantos hablamos. No solo son incentivos para que se pueda producir en Guatemala, sino para que se pueda producir en un ambiente también de certeza jurídica, en donde quien invierte en el país sepa que no le va a salir mal la jugada y las pérdidas no van a ser más grandes que sus ganancias. Para que sea confiable la inversión. Claro. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, salario mínimo, volvemos.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, salario mínimo. Hablábamos durante el corte que muchas veces cuando se consulta a las personas, a los guatemaltecos y guatemaltecas sobre el tema del salario, siempre hay una necesidad, hay un déficit, ¿no? Nunca alcanza. Y a final de año los guatemaltecos quisieran un incremento salarial y a veces ven en el gobierno ese sujeto que puede cumplirles o ayudarles a que se incremente el salario que reciben. Ese es el concepto que se tiene de salario mínimo. Hay que aclarar algunas diferencias de lo que se habla y lo que se negocia en la comisión del salario mínimo, que no es tan sencillo como equiparar, digamos, los ingresos con los egresos de un hogar. Es más complejo, es cuestiones de números. Todo incremento se traslada a un costo de producción que puede tener diferentes consecuencias. ¿No es así, Héctor? Así es, porque, miren, la composición, aquí hay que dar un poquito de explicación de costos, ¿verdad? Que es lo más difícil de entender. Uno le explica a sus estudiantes costos y muchos de veras salen en gallo porque una razón muy sencilla es que muchos no tienen costos porque sus papás les están asumiendo los costos de ellos, pero es costo. Miren, el costo más alto es el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Lo que yo sacrifico versus lo que decido, ¿ya? Ese es el costo más alto. Entonces, esa decisión que se toma en términos de aumentar el salario es un costo de oportunidad de los recursos que tengo que no van a aumentar así exponencialmente versus los costos que tengo que sí con el aumento salarial van a aumentar exponencialmente. Por lo menos se van a duplicar, si no es que se van a triplicar y se van a ir en ese proceso de crecimiento. Pero vamos a ver, vamos a datos, porque yo creo que aquí lo principal es datos. México, por ejemplo, el salario mínimo en México es el equivalente a $132. El salario mínimo en Guatemala es equivalente a $492 y ese 492 incluye ya el bono 14, o sea, los 14 salarios, también el aguinaldo. Sí, o sea, es nosotros tenemos un salario mínimo más alto que el de México en relación de 1 a 4, ¿ya? Y no por eso estamos mejor que México. Y esa es una cuestión que tenemos que ir entendiendo, que cuando se decreta un aumento salarial por decreto, sucede algo muy interesante, los precios suben. ¿Y quién decreta eso? El gobierno. O sea, el gobierno es el primero que está incentivando al aumento de precios. Cuando aumentan los precios, ¿qué aumenta? La inflación. O sea que usted puede comprar menos con el mismo billete, pues. Con el mismo billete de quetzal usted compra menos de lo que compraba hace 364 años. Exactamente. Más ingresos. Ese billete en realidad resulta siendo, como es moneda, es papel moneda, una ilusión. Entonces, lo que debe buscarse es el fortalecimiento y eso solo a través de la productividad, no a través del aumento de salarios. Otra vez, productividad. O sea, se puede aumentar, sí, solo sí hay más producción y más productividad. Y Guatemala no está viendo un crecimiento en la productividad. De hecho, el crecimiento económico de Guatemala ha sido bajado a 3%. Ya las calificadoras internacionales lanzaron una voz de alarma, lanzaron un llamado de alarma y lanzaron un gran asterisco ahí para decir, cuidado, porque si este año van a ser 3% de crecimiento, y a eso versus el 2.5 de crecimiento demográfico, o sea, la cantidad de niños que producimos, pues, que eso sí los producimos por montones, entonces queda 0.5% de crecimiento. Eso no es nada, cuando nuestros crecimientos deberían de ser 4, 5, estilo Perú 7%, y ahí hasta necesitaríamos trabajadores de otros países para que vengan aquí, porque ya no nos alcanzan los trabajadores y entonces los salarios van aumentando. Pero ese no es el cuadro que tenemos hoy. El cuadro que tenemos ahorita es que tuvimos una baja en las calificadoras. El otro cuadro que tenemos hoy es que hay incertidumbre jurídica, ¿ya? Y hay muchas empresas que están, ¿qué les va a decir la Corte? ¿Qué les va a decir la Suprema? ¿Qué les va a decir la CC? Y mucha gente que iba a invertir, pero se quedaron en el intento de invertir, porque cuando vieron la incertidumbre dijeron, no, mejor me voy para otro lado. Entonces, eso es lo que tenemos que estar promoviendo. Y una de las mejores es la liberalización del salario. Que el salario sea un acuerdo entre empleador y empleado. Sí, mire, así como el otro va a querer mayor productividad, el empleado también va a querer mayor sueldo. Eso es normal. El sueldo es un precio. El sueldo es un precio que usted le pone, que yo le pongo, que vos le pones, que todos le ponemos a nuestra actividad. ¿Puede conseguir un mejor salario superando él? ¿Ya? Es que creemos que se le va a pagar más. No, pero se le va a pagar más versus ¿qué? Yo tengo que superar. Yo también tengo que mejorarme. ¿Ya?
Porque si no, entonces lo que va a crecer, que ese es el problema de Guatemala, el mercado informal y el mercado de subempleo. ¿Por qué crece el mercado informal? Porque no están capacitados y en cierto momento el mismo mercado formal los revira, no están preparados. Y de ahí es que yo he puesto, y lo he explicado en radio, que salieron ya las 10 grandes habilidades que se necesitan para el 2020. El mundo va a pedir esas habilidades. Y nuestro sistema educativo no está fomentando esas habilidades. Nuestro sistema jurídico no está en la línea de esas habilidades. Todos nuestros sistemas no están en la línea de esas habilidades. Y esas habilidades son fundamentales para el 2020. Y si nos vemos en ese espejo, mucha de la fuerza laboral joven en este momento no está capacitada para muchos de los empleos en el mercado formal. Ellos quedan por fuera, están en la informalidad, están, como lo mencionaba Estuardo, en el subempleo. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Porque entonces, ¿cómo van a entrar a la formalidad? ¿A qué puesto van a optar? ¿Qué oportunidades pueden tener dentro del sector formal para obtener un mejor salario? No hablemos de salario digno, ¿no? Sino un mejor salario. ¿Qué salario digno? Sí. Es que eso es etéreo, ¿no? O sea, salario digno. Yo creo que el salario digno nunca existió un salario mínimo. Pongamos ejemplo, porque siempre las personas... Esto lo tenemos, por ejemplo, el de Tumash es un salario digno, el sindicalista. Ese es un salario abusivo. Digamos, es un salario abusivo. Entonces, ¿dónde está lo digno? Digamos, lo digno está, y como lo establece la ley, en que cada persona, cada individuo pueda acceder a un salario que cubra sus necesidades básicas, morales, culturales, y eso es el salario digno, digamos, tener la capacidad de trabajar para vivir en condiciones que sean verdaderamente dignas, pero creo que antes de tener un salario digno tenemos que tener acceso a un trabajo digno. ¿Y qué es un trabajo digno? Aquel trabajo que nos permite producir para poder generar precisamente esas condiciones dignas. Pero ¿cómo conseguimos ese trabajo digno? Cuando hay subempleo, hay informalidad. Exacto, cuando se está contribuyendo de alguna forma, cuando las políticas de Estado contribuyen a mejorar el ambiente en que se desarrolla la economía en el país. Eso nos está mejorando. ¿Qué pasa con las personas que quieren ingresar al mercado formal? Y que creo que aquí pasa algo parecido a lo que ocurre en el sistema de partidos, cuando le ponemos demasiadas complicaciones a la gente para poder formalizar verdaderamente su negocio y entrar a un sector productivo formal que se encuentre dentro del marco de la ley. Para poder mejorar las condiciones del trabajador y las condiciones en las cuales produce, que permitan que produzca más, las barreras de acceso al mercado formal deben reducirse también. Veamos a otros países en donde el salario mínimo, digamos, esto no es un invento de Guatemala, lo que pasa es que es un problema en Guatemala, pero en otros países funciona bastante bien. Pero funciona bastante bien, ¿por qué? Porque las condiciones están dadas para que los empresarios puedan estar generando empleo, y la búsqueda de las oportunidades no es verdaderamente una competencia de suma cero de o entro al mercado formal y me ahogo y me hundo y me muero porque me comen todos los demás tiburones y el más grande se llama Estado, o me quedo mejor en la informalidad y con los recursos que tengo a mi disposición trato de salir adelante. Eso es lo que pasa en Guatemala. Cuando alguien quiere ingresar al mercado formal, ponemos barreras de acceso demasiado altas, creo yo, y eso complica muchísimo la productividad del país, obviamente porque estamos analizando dos economías distintas que no son correspondientes a los ingresos del Estado. Una economía que es la informal, que opera en un universo distinto, del cual, a no ser de forma indirecta a través del IVA, que es el impuesto que muchos defienden, pero no es lo mismo un impuesto indirecto que un directo, a no ser que por lo que se recaude del IVA, los impuestos que está recaudando todo el tiempo el Estado son los impuestos de una pequeña masa de formalidad que hay en la economía guatemalteca y que no es representativa en realidad, o que no puede definir cuál es la productividad que hay en el país, y con base en las condiciones que hay no podemos entonces todavía tener la irresponsabilidad de llegar a una mesa y decir estas son las condiciones reales de Guatemala, entonces planifiquemos como que estuviéramos viviendo en un país súper desarrollado y pongamos un salario de mínimo de lujo, cuando ni siquiera le estamos dando la oportunidad a esa gente de ingresar al mercado formal. O sea, todo, ¿qué es primero? ¿Qué va primero? Estamos comparando peras con naranjas. Sí. Vamos a la pausa, la etiqueta SF, salario mínimo, regresamos luego del corte.
Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF, salario mínimo. Estamos hablando sobre los desencuentros de la Comisión del Salario, donde no hay un acuerdo para incrementar o no el tema del salario. Pero estamos hablando sobre alternativas para conseguir mejores sueldos. Uno de esos es capacitar a... Por supuesto. Inversión en capital humano. Inversión en capital humano, un tema que tenemos pendiente. Muy pendiente, desde la primaria, desde el sistema educativo para arriba. Estamos rezagados en eso. Bajar las barreras para la formalidad, incentivar la formalidad. Y la inversión, a través de la certeza jurídica. Cuando hablamos en Perdón, disculpa, Bencho. Hoy no somos comunistas ni socialistas, ¿verdad? Hoy somos... 4 días de la semana nos dicen socialistas, izquierdistas, cubanos. Pero hablamos de... Ahora resulta que somos marroquinianos, derechistas y no sé qué más, ¿verdad? Sí, aquí está interesante, televidentes, me encanta. O sea, qué alegre, quiere decir de que ni tiros ni troyanos. Ya tenemos más balance, ya nos alejamos un poquito de Marx. Sí, o sea, ahora no es Marx. Dejar pasar hoy. Empezamos a tomar distinta literatura. Otros días ahí con la música de los guaraguao, nosotros aquí, ¿verdad? Aquí con pero hoy con la música de no sé quién. Pero bueno, sigamos hablando de este tema, ¿no? Siempre hay comentarios a favor y en contra. Pero vamos a los números. Mira, de la PEA, de la población económicamente activa, solo 25% están en el sector informal. ¿Ya? O sea que es eso que llamamos sector extralegal, si yo le puedo decir de otra manera, o sector informal, que es enorme en Guatemala y creciente cada vez más. El otro universo, diría. Sí, es que es otro universo. Con otras dinámicas. ¿Cómo le llamas vos al productor de verduras magnífico, eficiente? Y un saludo a mis paisanos ahí digamos, en Tecpan, en Pacicía. Vas a Almolonga. Almolonga, estás aquí alrededor de Antigua, Santa María, todos estos, los productores de Pascua en estos momentos, de Pinabetes. ¿Cómo le llamas a ellos? Ellos vienen a la terminal, en el SEMA se van a Chiapas, los de Almolonga terminan en San Salvador, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, se van a Tuxtla, suben a Belice, están todo el tiempo moviéndose. Muchos de ellos en la informalidad. La mayoría. ¿Por qué están en la informalidad? Tienen 8, 10, 12 camiones. Se mueven mejor en la informalidad porque no tienen todas esas trabas burocráticas. Correcto, así es. Que no les permite moverse. Y aunque haya formalidad, como una vez intentó hacer El Salvador, ponerle impuestos a la verdura guatemalteca, se lo cargaron a las compradoras. Y ya no entraron a Salvador, venían aquí, solo llegaban a la frontera y las señoras y los compradores de mercado tenían que venir a la frontera. Entonces, cuando vieron los costos incrementados, el mismo gobierno salvadoreño quitó esa regla. Aquí hablamos incluso con el ponente de la iniciativa de ley de formalizar a los ganaderos, ¿te acuerdas? O sea, era un primer momento en donde la iniciativa parecía muy interesante porque era como que un intento para que ingresaran gradualmente a la formalidad. Y de manera fácil. Y barata. Porque lo que busca la gente en la informalidad es que no sea caro. De hecho, y hay una propuesta, por ejemplo, del monotributo, que yo creo que habrá que revisar en cierto momento, y es importante, de ese 25% que está en la informalidad, que está en la formalidad, o sea, que estaría sujeto a ese salario mínimo, es interesante que 1.1 millones, ¿verdad? Es ese total de guatemaltecos en la población económicamente activa. De esos, 700,000 por ahí están dentro del sector informal, el sector formal privado. Los otros 400,000, oh sorpresa, ¿dónde están? En el gobierno. ¿Ya? ¿Y cómo obtiene el gobierno el dinero? Quitándole a esos 700,000 que son los que realmente producen. Y entonces, ese 75% que no entra dentro de este grupo, ¿ya? Ese realmente debería ser un interés fundamental, porque esa es la mayoría. Y ese debería ser una preocupación de que si ellos están consiguiendo un nivel de trabajo y van a decir, sí, pero lo están explotando, lo están haciendo, pero ¿qué opción tienen dentro del sector formal? No están preparados muchos de ellos, muchos están precisamente en lo que decías, o siembra de cardamomo, o muchos están uniendo en pequeñas cooperativas. Hay otras formas de hacer que simple y sencillamente tenemos que salir de esa camisa de fuerza del sistema laboral como lo tenemos en Guatemala. Algunos mencionan que el cooperativismo es una de las alternativas. Es una de las grandes alternativas. Para ayudar esfuerzos de diferentes productores. Y pareciera que no hay tanto interés en impulsarlas, no se habla mucho de eso. Y es una vía alternativa para incrementar la productividad de esos sectores e incentivar la formalización. Y la gente lo va a buscar, digamos, de manera natural. Los productores de café, por ejemplo, de San Juan La Laguna y todo, ahorita pues, están
uniendo esfuerzos con Anacafé. Los productores de Carramomo están unidos en Fedecovera, por ejemplo, ¿verdad? Que es una cooperativa exitosísima y han logrado ahora hasta tener hidroeléctricas propias. O sea, ya subieron un nivel en la producción ¿verdad? Y no tienen a la gente laboral atrás, ¿verdad? Entonces, cuando uno va, hay cooperativas de ahorro, hay cooperativas de producción de esto, esa es una de las formas. Pero, ¿qué es lo que quiere cada persona? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiere? Es libertad. Es libertad. Además, cuesta, pues no es tan fácil, pero es más fácil contratar. Despedir en Guatemala es casi imposible. Así que hay que cerrar la empresa para poder despedir. No es solo para el empleado, sino que para el empleador. Es una camisa de fuerza en ambas vías. El patrono no despide por el costo que eso tiene, y el empleado que está incómodo en donde se encuentra. Pero no se va. No se va, que me echen porque si yo presento mi renuncia, pierdo. Nada. Sí. ¿Qué se hace para solucionar también esa parte del mercado laboral? Ahí pierden laboral? los dos, pero el que más pierde es el empleado, porque el empleado podría tener mejores oportunidades fuera. Yo a toda la gente que me pregunta eso le aconsejo, mira, lo que en teoría vas a ganar, entre comillas, con tu incomodidad adentro, es versus lo que estás perdiendo afuera. Lo que estás perdiendo es más grande que lo que estás disque ganando adentro, con la inconformidad. Y es como cuando en el pueblo le dicen a uno, en Chimaltenango, que le decían, ay, estudian a Pedro Molina, sos maestro, das clases en una aldea, después pediste tu permuta, te venís al pueblo, das clases en la mañana en la escuela, en la tarde en un colegio, te casaste, tenés hijos y sos feliz. Tu madre va, eso no es así. Uno quiere buscar oportunidades, uno quiere crecer, viajar el mundo, uno quiere crecer, uno no está para esas limitaciones pueblerinas. Pero eso me voy a quedar aquí porque estoy incómodo, pero voy a perder. Mire, en realidad no está ganando, está perdiendo. No. Y eso es lo que muchos tienen que ir pensando desde ya, porque es muy difícil despedir. Nos falta creatividad en el tema de alternativas para el salario. Y el principal, digamos, cuando hablamos de la necesidad de trasladar, de llevar, no solo de generar las oportunidades para esta población económicamente activa que no está operando dentro del mercado formal porque simplemente las condiciones no están dadas. Los beneficios de formalizar el trabajo en Guatemala son para el empleador, son para el empleado, el trabajador, y también lo son para el gobierno. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces nos dejamos, como ocurre en toda la política guatemalteca, y que creo que en esta oportunidad el poder observar lo que ocurre con la Comisión Nacional del Salario es un microcosmos también del gobierno guatemalteco y de la sociedad guatemalteca, en donde cada quien quiere ganar, en donde las apuestas, en donde las negociaciones son verdaderamente un juego de suma cero y no puede ganar ninguna otra propuesta que no sea la mía, y si la mía no gana o para yo ganar, eso tiene que implicar que todos los demás pierdan. Creo que esa es la mentalidad que hay que ir cambiando un poco ya, y entender que formalizar a los trabajadores guatemaltecos únicamente nos puede traer una serie de beneficios, y eso los tiene muy claros el gobierno, porque el gobierno creo que debería ser el principal interesado en que las condiciones estén dadas para que todas las personas puedan operar dentro del mercado formal y así mejorar su capacidad de recaudar los impuestos también, pero para que todas esas personas se trasladen hacia ese mercado formal y podamos entrar a una discusión más amplia de qué salario mínimo sería el más adecuado, primero traslademos a todo este universo desconocido que tenemos allá afuera hacia la formalidad, y generemos también las condiciones en donde las oportunidades puedan estarse generando por parte de quienes tienen intención de invertir en Guatemala nuevamente en un ambiente de certeza jurídica, que es lo que no estamos creando y lo que no se está pensando cuando se llevan propuestas como estas. Porque ¿qué pasa con un empresario o un inversionista que ve a Guatemala desde fuera y va a ir a revisar estos indicadores de los que hemos hablado tantas veces en este espacio? ¿Qué va a decir? Yo veo los índices de Guatemala, trato de evaluar la productividad con indicadores realistas de lo que está ocurriendo en la economía guatemalteca, y después de evaluar esas condiciones
tengo un decreto al lado en donde dice que el gobierno, por imposición, considera que o establece que el salario mínimo para 2018 debería o excede, así fuera en un 1%, lo que yo soy capaz de producir en el país, yo simplemente no voy a tener interés de hacerlo porque no es coherente para quien quiere invertir. Y ¿qué es lo que ocurre? Entonces yo ahuyento toda esta generación de oportunidades que constantemente estoy pidiendo, porque estoy pidiendo cuestiones que simplemente no son realistas. En el tema hoy, una noticia que fue portada en varios medios, la Superintendencia de Administración Tributaria interviene en una empresa, dándole más que todo un seguimiento a aquella información que dio a conocer la SAT de empresas que daban o compraban facturas falsas. La SAT está haciendo su trabajo, no sé si lo está haciendo a marchas forzadas porque quiere cerrar esa brecha de recaudación que es no imposible, la va a cerrar, que es imposible que se vaya a lograr para enero. Pero ¿está en la línea correcta la SAT con estas acciones y qué consecuencias podrían tener? ¿Stuart? Mira, yo lo que creo que lo que he visto y las consecuencias es que todo el mundo empieza a ser aterrorizado por acciones que simple y sencillamente van más allá o pueden ir más allá, y yo sé que me van a decir la ley así debe ser, debe caerle a esos malditos desgraciados. Sí, pero esos malditos desgraciados, ahí me cuentan cuánta gente desempleada van a dejar. ¿Será que está escuchando la SAT pasos de gigante que busca la remoción del superintendente? Que es algo que, se ha estado escuchando durante ya unas 2 semanas. No es cuestión de personas. Yo sé que me van a decir es el líder y tiene una visión y su visión va a ser así, pero es más una cuestión de desesperación de no haber alcanzado la meta. Ojo que esa es según la normativa, esa es una causal de despido. Ahora el director, el superintendente es el responsable de quien propone una meta que aquí lo hemos hablado, que no es realista la recaudación que se propone. Mira la que tiene para el próximo año, es 63,000 millones. Es que es una cuestión tan irreal como el presupuesto del Estado, el presupuesto que estaban queriendo aprobar 88,000 millones. Quiero un presupuesto que no es en nada coherente ni con lo que se está produciendo en Guatemala ni con lo que está logrando recaudar la SAT, pero luego tengo a la SAT proyectando una recaudación que nunca antes en la vida ha ocurrido y que mágicamente espera que ocurra, con un modelo que, si verdaderamente la intención del superintendente en este momento fuera tratar de lograr los objetivos propuestos a principios de año por medio de la intervención de distintas empresas, ese modelo no es sostenible ni aquí ni en la China. O sea, tal vez las como metas de recaudación, digamos, como el año pasado, tal vez las metas de recaudación las logremos de aquí a que nos dure encontrar las empresas que estuvieron defraudando al Estado. Pero si esa es la única estrategia para mejorar la recaudación, de una vez sentémonos a ver cómo fracasa la recaudación de aquí en adelante, porque un día esas empresas se van a acabar también. O sea, yo entiendo y creo que aquí tenemos que hacer una distinción bien bastante básica entre lo que es defraudar al Estado, estos casos de defraudación que caen también dentro del marco de lo que hemos conceptualizado como corrupción y que es algo que enérgicamente hemos condenado en este espacio y que no debería de ocurrir nunca, y distinguir eso de lo que son las políticas para el largo plazo que van a ser sostenibles para el desarrollo de Guatemala. Es importante atacar este tipo de corrupción, pero esa no puede ser la política de desarrollo que se tenga para mejorar la recaudación en el país. O sea, no debe descansar en eso. Hagamos esa distinción. Nadie está diciendo, superintendente, no vaya a agarrar a las empresas que han utilizado facturas de empresas de cartón, o no vaya tras quienes han defraudado al Estado, quienes han dejado de pagar impuestos. Pero no haga de eso su política. Sí, pero que esa no sea su única forma de recaudación y que ese no sea el plan estratégico maestro para lograr los objetivos en diciembre. Es decir, eso se tuvo que haber estado trabajando desde enero y no podemos tener lo que pasa en todas las instituciones del Estado, este tipo de políticas que en última instancia son reactivas y legislar una vez más o atender o crear normativas o estrategias solo para atender la crisis y no pensar en cómo creamos mejor un modelo sostenible. Que da la sensación de medidas desesperadas. En el largo, claro, medidas desesperadas. Bueno, vamos a la pausa. SF, salario mínimo. Regresamos luego del corte.
caso de las municipales se va a desarrollar del mes de noviembre al mes de febrero del próximo año. En el caso de las municipales también se va a efectuar del mes de febrero al mes de marzo y posteriormente su asamblea nacional, que será el 22 de abril. En este momento eso es lo que tiene pendiente esta organización, el realizar precisamente estas asambleas. ¿Qué pasa si no logra organizar estas asambleas en estos tiempos? De no realizar las asambleas en este tiempo, se procede esto a informar al director del Registro de Ciudadanos, quien posteriormente analizará el expediente y ya tomará las medidas respectivas si en caso no se realizan. Usted escuchaba al vocero del Tribunal Supremo Electoral. El partido oficial FCN Nación está en problemas porque no se apura en realizar los requisitos legales, como todo partido debe hacerlo, y ya la advertencia del TS está ahí, las alarmas están sonando, júntense, firmen, hagan las asambleas, de lo contrario FCN Nación dejaría de existir, no por el financiamiento electoral ilícito, sino porque no cumplen sus requisitos que está pasando. No, bueno, hay que decirle a Javier Hernández, no sé quién es ahora el secretario general, porque bueno, don Edgar Ovalle no está, sería Javier Hernández, bueno, adjunto, ¿no? llame a sus bases, que bueno, no solo se trata de llegar al poder, hay que mantener vivo al partido y hay que realizar estas asambleas. Un poco irónico, ¿no? Pensar que el oficialismo está pasando estos momentos difíciles, oscuros, Alejandra. Irónico, pero creo que responde también un poco a este fenómeno de Guatemala en el cual los partidos políticos nacen, gobiernan y mueren, pero que está necesariamente e íntimamente ligado a la falta de institucionalización de los partidos políticos, porque se han convertido verdaderamente en vehículos que funcionan exclusivamente para llevar a personas al poder y no en instituciones formales que pretendan sobrevivir, digamos, en el tiempo y tener alguna ideología, tener objetivos claros que quieran ser sostenibles para el futuro. No hay nada de formalidad, pero creo que aquí hay otro punto también y que se parece mucho a lo que discutíamos previamente. Las barreras de acceso al sistema electoral guatemalteco deben de reducirse también de muchísimas formas, y creo que los requisitos que existen para la participación política han sido señalados ya constantemente. Esto no es por defender a FCN Nación, la verdad es que ese es un problema que no le debería de ocurrir al oficialismo, pero que sí pone también sobre la mesa el debate de por qué es tan difícil entrar al sistema electoral en Guatemala y sobrevivir dentro del mismo. ¿Qué hace falta revisar en la ley electoral y de partidos políticos también? ¿Cómo podemos reducir esas barreras de acceso al sistema electoral guatemalteco sin tener que realizar esfuerzos extraordinarios para participar activamente de la vida política del país? Entonces, creo que esas son las dos cuestiones que tendríamos que poner sobre la mesa. La reducción de estas barreras de acceso al sistema político electoral guatemalteco y, en un segundo plano, también evaluar cuál es el error o cuál es ese problema que estamos detectando en el sistema político electoral que provoca que las organizaciones políticas se conformen con el único objetivo de llegar en un momento a gobernar, pero no de convertirse en organizaciones políticas institucionalizadas que operen para el largo plazo. A ver, en ese primer momento que habla Alejandra, cuando hay un partido en formación, hay requisitos que se deben de superar, que para una organización incipiente eso es difícil. Sin embargo, vemos cómo algunos grupos se mueven con bastante ingenio y bastante creatividad y logran superar estos requisitos que el mismo Tribunal Supremo y el mismo sistema de partidos ha impuesto para que la llegada no sea tan fácil. Si tanto costó llegar, si tanto costó esta inversión de tiempo, firmas, obviamente de recursos, llegan al punto que se convierten en partido político, logran el poder y luego el segundo acto es: no nos importa el partido que tanto nos costó formar por los requisitos que la ley de partidos políticos impone. Al parecer, entonces, esto es solo una barrera de entrada para que no todos puedan estar en el club, y ya dentro del club el partido no importa porque se logró lo que se quería en el segundo momento, llegar al lugar donde estaban los pocos, ¿no? Es que el capital tampoco lo pone el fundador del partido, digamos, el capital lo ponen los distintos inversionistas que utilizan el partido también como un vehículo para llevar a las personas que les interesa el poder. Entonces, en realidad, para quien ha invertido, no es difícil mover ese capital hacia otra organización política, porque su objetivo no es institucionalizar la organización, es hacer una inversión en una organización
que ya gobernando le puede multiplicar esa inversión vía contratos del Estado, plazas, etcétera. O también que le deja de funcionar y le deja de servir el partido y lo abandona. Estuardo, ¿cómo vemos esto del futuro de FCN Nación? Nos evidencia lo que son los partidos políticos, ¿no? Lo que explicabas, que hacen un vehículo, lo usan para llegar al poder y una vez en el poder se olvidan del vehículo, me suena a avioneta en narco. ¿Ya? Los partidos, cuando vas pero no todos tienen una avioneta, ¿eh? Sí, pero ya cuando sos narco y tenés una avioneta, quiere decir que ya subiste de nivel, pues, y ya tenés el poder, porque tenés avionetas, y ahora ya estas nuevas avionetas que encontraron en la costa, vuelan, nada, submarino, y casi al mismo tiempo todo. Entonces, pero me suena a avioneta de narco. ¿Por qué? Porque si uno va a sobrevolar la Laguna del Tigre y todo eso, ve un cementerio de avionetas. Que miren, eso va dentro del costo del narcotráfico. Así son los partidos políticos. Todo va dentro del costo del partido, de la formación del partido político. Entonces su objetivo es llegar al poder. Una vez ya, igual que la avioneta de narco, la dejan abandonada, la dejan tirada, entonces hacen un nuevo cambio. Eso es lo que deberían estar pensando. 1, 2, FCN Nación. A propósito de avionetas de narco, sería bueno pensar en qué va a decir el fantasma, ¿verdad? Ya luego de su condena. Luego de su condena vamos a ver qué dijo el fantasma de FCN Nación, ¿verdad? Que él ya dijo, digamos, las autoridades norteamericanas comiencen a trabajar. Sí, que empiecen a trabajar sobre lo que dijo el fantasma, ese va a ser, pero ese es otro tema en otro sin filtro. Pero igual sigue la avioneta en narco. Entonces, lo segundo es que FCN Nación en realidad no era un partido, eran dos partidos. Dos partidos que casi que a este que está aquí y este que es Jafet, a ese me lo impusieron, y ese que está aquí, ¿quién es del Jimmy? A ese me lo impusieron a mí. Entonces, los dos fueron impuestos de alguna manera donde no hubo una negociación ni hubo un plan conjunto. No hubo un match, digamos. Sí, no hubo. Entonces, pero llegaron y loterías en plena crisis. Y tercero, una vez en el Congreso, ellos entraron 11 diputados, pero una vez estaban en el Congreso se les pegaron 24 más, 23 más, ¿verdad? Todos tránsfugas, todos del líder, de PP, de organizaciones políticas que les pasó lo mismo, que les pasó lo mismo, y entonces, y aquí, mira, aquí es sopo, ¿verdad? Aquí lo de sopo. Los partidos políticos son sapos que utilizan los alacranes para pasar de un lado del río, al otro lado del río, y que cuando están a medio río los aguijonan para que se mueran porque el sapo se infla y pasa al otro lado. ¿De qué sirven estas barreras de entrada? Nada de nada. Solo para elevar el costo de la formación de un partido político. Lo que provocan estas barreras de entrada es que las personas con intenciones distintas o las personas que no tienen ese capital que probablemente las fuerzas que han cooptado durante muchos años el sistema sí tienen para financiar los proyectos políticos, que estas personas con nuevas ideas vean demasiado difícil ese acceso al sistema electoral guatemalteco, al sistema político guatemalteco, y desistan de participar. ¿Sabes a qué me sonó esto? Como cuando estabas hablando del universo informal, que no tiene ningún incentivo y que quieren que solo ve barreras altas y dice, mejor me aparto de ahí. Sí, dice, yo funciono mejor sin eso. Trato de asumir el riesgo que es meterme a ese estanque de pirañas que es la política en Guatemala, porque tengo ganas de hacer un cambio, pero cuando llego a tocar la puerta me dicen, mire, antes de poder entrar, tiene que ver cómo abre 55 candados que tenemos puestos antes de que usted logre ingresar a tratar de cambiar las cosas. En un mes. Entonces es imposible, no se están generando tampoco esos incentivos. Es un sistema que funciona muy bien para algunos. Para para los alacranes que están ahí, y para los crespos y para los taracenas funciona magnífico. Para quien invierte en un partido político como si fuera franquicia, para los galdanes que es funciona re bien. El término que usaba Jonathan Lemos, para quien usa el partido como franquicia, es un modelo más que sostenible. Es súper sostenible. Hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, María Alejandra, Estuardo. A usted muchas gracias por siempre sintonizarnos. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene Haroldo Sánchez con otra entrega de Sin Reservas. Feliz noche, nos vemos mañana.